Hay un momento en la vida en el que sientes que algo ha cambiado. Alguien que solía mirarte con aprecio ahora te trata con indiferencia. Sus palabras ya no llevan el mismo peso. Sus acciones son frías. Sus respuestas son cortantes. No importa cuánto te esfuerces, cuánto te sacrifiques o cuánto amor entregues. Simplemente no te valoran. ¿Por qué ocurre esto? ¿Acaso hiciste algo mal? ¿Deberías intentar más fuerte? ¿O es momento de hacer algo completamente diferente? Hoy te revelaré un principio psicológico profundamente transformador, basado en las enseñanzas de Deepak, uno de los pensadores más brillantes del siglo XX. Deepak, con su extraordinario entendimiento de la psique humana, nos dejó herramientas para comprender por qué algunas personas dejan de valorarnos, y más importante aún, ¿cómo podemos responder de una manera que transforme por completo la situación? Si alguna vez has sentido que tu presencia es dada por sentada, si alguna vez has sido ignorado por alguien a quien diste todo, si alguna vez has sentido el peso del desprecio en tu alma, entonces quédate hasta el final, porque esta enseñanza puede abrirte los ojos y cambiar tu vida. No te traeré soluciones superficiales ni consejos vacíos. Aquí descubrirás una verdad profunda sobre la naturaleza de las relaciones humanas y cómo recuperar el respeto y la dignidad que mereces. Deepak nos enseñó que el problema nunca está afuera, sino dentro de nosotros. Cada relación que tenemos es un espejo, reflejando algo sobre nuestra propia psique. Y cuando alguien nos deja de valorar, no es simplemente porque esa persona cambió, sino porque algo en la dinámica ha evolucionado de manera que ahora somos percibidos de forma diferente. Aquí es donde entra en juego la clave. Si entiendes el mecanismo psicológico detrás de esto, puedes hacer un cambio sutil pero poderoso que revertirá la situación sin necesidad de suplicar, rogar o humillarte. ¿Qué pasaría si te dijera que el poder de cambiarlo todo está en un solo truco? Algo que no requiere grandes discursos ni confrontaciones incómodas. Algo que, cuando lo aplicas, hace que la otra persona vea lo que ha estado ignorando, sienta lo que ha estado reprimiendo y, lo más importante, te mire con una nueva perspectiva. No se trata de manipulación, sino de comprender cómo funciona la psique humana y actuar en consecuencia. Este principio se basa en el concepto del proceso de individuación de Deepak, un camino hacia la autenticidad que, cuando lo entiendes, te permite transformar por completo la manera en que los demás te perciben. No es magia, es psicología. Y cuando aprendas a aplicarlo, la dinámica de tus relaciones cambiará de forma radical. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar por la validación de alguien más, canalizaras esa energía en algo completamente distinto? ¿Qué pasaría si, en lugar de demostrarle tu valor a esa persona, hicieras algo que la obligara a reconocerlo por sí misma? Al final de este recorrido, no solo comprenderás por qué algunas personas dejan de valorarte, sino que aprenderás a recuperar tu dignidad sin caer en el error de la desesperación. Y más aún, te harás una pregunta clave. ¿De verdad quiero seguir rodeado de personas que solo me valoran cuando me pierden? Si este mensaje resuena contigo, si alguna vez has sentido que has dado demasiado sin recibir lo mismo a cambio, entonces estás en el lugar correcto, y la transformación siempre comienza por dentro. Déjame decirte algo antes de seguir. No necesitas la validación de nadie para ser valioso. No necesitas mendigar atención, cariño ni reconocimiento. Lo que sí necesitas es entender cómo funciona tu mente y cómo puedes recuperar tu poder personal. Y para eso estamos aquí. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la enseñanza más importante que recibirás sobre las relaciones humanas. Deepak nos dejó herramientas para ver la realidad desde una nueva perspectiva, y hoy vamos a aplicarlas a uno de los problemas más dolorosos que enfrentamos: el sentimiento de no ser valorado. Prepárate, porque cuando terminemos este viaje, verás la vida y tus relaciones desde una perspectiva completamente distinta. Deepak afirmaba que aquello a lo que te resistes, persiste. Es decir, cuanto más luchamos por la validación de alguien que ya no nos valora, más reforzamos la dinámica de rechazo.
En el momento en que sentimos que estamos perdiendo el interés de alguien, el instinto nos dice que hagamos más, que demostremos nuestro valor, que intentemos recuperar lo que se está escapando. Pero este es un error fundamental. En lugar de atraer a la persona de vuelta, lo que realmente ocurre es que terminamos confirmando su percepción. Nos mostramos como alguien desesperado, necesitado, dispuesto a todo por una migaja de atención. Aquí es donde entra en juego la clave dipakiana, la individuación. Aquí es donde entra en juego la clave dipakiana, la individuación. Deepak describió la individuación como el proceso mediante el cual una persona se convierte en sí misma, diferenciándose de los demás, dejando de buscar validación externa y encontrando su propio centro. En otras palabras, el remedio para la falta de valoración no es buscar ser apreciado por otros, sino trabajar en uno mismo de tal manera que los demás no puedan ignorar tu presencia. Y lo más poderoso de este principio es que, cuando lo aplicas, sucede algo casi mágico. Las personas que te daban por sentado comienzan a notar tu ausencia, a percibir tu cambio y, muchas veces, a reconsiderar la manera en que te tratan. Imagina por un momento que, en lugar de intentar que alguien te valore, decides retirarte en silencio. Sin resentimientos, sin reproches, sin explicaciones dramáticas, no desapareces como un acto de manipulación, sino porque entiendes que tu energía es sagrada y que si no está siendo apreciada, es mejor redirigirla hacia algo más significativo. En ese acto, la otra persona comienza a notar el vacío que dejaste. Y aquí está el truco. Cuando alguien siente la ausencia de algo valioso, su percepción cambia. Lo que antes era dado por sentado, ahora se vuelve importante. Lo que antes parecía seguro, ahora genera incertidumbre. Y nos enseña que la psique humana responde de manera poderosa a la ausencia. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino, dijo en una de sus reflexiones más profundas. Esto significa que si siempre actúas de la misma manera, si sigues mendigando amor y atención, seguirás atrapado en un ciclo repetitivo que refuerza la falta de valoración. Pero en el momento en que cambias el patrón y tomas control de tu reacción, comienzas a reescribir la historia. Aquí tienes un ejercicio introspectivo que te ayudará a aplicar este principio. Haz una lista de las personas en tu vida que sientes que no te valoran. No importa si es una pareja, un amigo, un familiar o un compañero de trabajo. Identifica esas relaciones en las que sientes que das más de lo que recibes. Escribe cómo reaccionas ante su falta de valoración. ¿Intentas hacer más? ¿Te frustras? ¿Les pides explicaciones? ¿Te vuelves más insistente? Reconocer tus patrones es clave para transformarlos. Reflexiona sobre lo que ocurriría si simplemente cambiaras tu respuesta. En lugar de buscar validación, ¿qué pasaría si te enfocaras en ti mismo, en crecer, en fortalecer tu independencia emocional? Visualiza cómo se vería tu vida si te dieras a ti mismo el valor que esperas de los demás. Haz una prueba. Retírate con dignidad. No es necesario hacer grandes anuncios ni discursos. Simplemente deja de invertir tu energía en quien no la aprecia. Dedica ese tiempo a algo que te nutra, un proyecto, un hábito saludable, una nueva pasión. Observa lo que ocurre cuando rediriges tu enfoque. Escribe en un diario lo que sientes en este proceso. A veces nos apegamos tanto a la validación externa que olvidamos cómo se siente estar en paz con nosotros mismos. Documentar tu experiencia te ayudará a ver con claridad la evolución de tu percepción. Lo más sorprendente es que, cuando aplicas este principio, la vida responde de maneras inesperadas. No solo las personas que te ignoraban comenzarán a notarlo, sino que atraerás a nuevas personas que valoren genuinamente lo que eres. Deepak afirmaba que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Dejar de buscar valoración no significa resignarse, sino aceptar que tu verdadero valor no depende de nadie más. Cuando comprendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentirte pequeño, dejas de verte como alguien que necesita ser elegido. Te das cuenta de que tú eres el premio, que tu compañía es valiosa y que no necesitas probarle nada a nadie. Y lo más interesante es que,
Cuando dejas de buscar desesperadamente que te valoren, es cuando las personas comienzan a hacerlo. Este es el poder del desapego consciente. Es el truco que lo cambia todo, sin que tengas que suplicar ni esforzarte más de la cuenta. La energía que antes gastabas en convencer a alguien de que te valore, ahora la inviertes en convertirte en alguien imposible de ignorar. Si este mensaje ha resonado contigo, si alguna vez has sentido que tu presencia no era apreciada, este es un compromiso contigo mismo, no con los demás, no con quien no te valora, sino con la persona más importante de tu vida, tú. Continúa con nosotros, porque ahora profundizaremos aún más en las enseñanzas de Deepak y exploraremos cómo este cambio de mentalidad puede transformar no solo tus relaciones, sino tu vida entera. Deepak sostenía que el sufrimiento humano, en su mayoría, proviene de la resistencia a la verdad interna. La mayoría de las personas que no nos valoran no han cambiado de la noche a la mañana. Han sido así desde el inicio. Pero, en nuestra necesidad de ser aceptados, elegimos ignorar las señales. Vivimos en un mundo donde el miedo al rechazo nos impulsa a tolerar actitudes y dinámicas que, en el fondo, nos duelen. Pero lo más alarmante es que nos volvemos cómplices de ese desprecio al no hacer nada al respecto. Deepak afirmaba: aquello que no enfrentamos en nuestra vida, tarde o temprano se convierte en nuestro destino. Si una persona deja de valorarte, no es un hecho aislado, es un reflejo de lo que has estado permitiendo. No puedes esperar respeto si no te respetas a ti mismo primero. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que exigir atención y cariño solucionará el problema, pero la realidad es otra. La única forma de cambiar la dinámica es cambiarte a ti mismo, no desde la desesperación, sino desde el poder. Este principio es uno de los más difíciles de aceptar, porque implica tomar responsabilidad en algo que parece estar fuera de nuestro control. Pero Deepak nos enseña que todo lo que experimentamos tiene una raíz en nuestra psique. Si constantemente te encuentras en relaciones donde sientes que no te valoran, no es casualidad. Es un patrón que viene de tu inconsciente, de heridas pasadas que aún no has sanado. Tal vez en algún momento de tu vida aprendiste que el amor debía ganarse con esfuerzo. Tal vez creciste creyendo que, si dabas más, recibirías más. Pero la verdad es esta: el amor y el respeto no se mendigan, se inspiran. Freud, contemporáneo de Deepak, y también una de las mentes más influyentes en la psicología moderna, planteaba que nuestra necesidad de ser valorados está profundamente ligada a nuestras primeras experiencias emocionales. Si en la infancia no nos sentimos vistos, reconocidos o amados incondicionalmente, desarrollamos un patrón de búsqueda constante de validación externa. Esto nos lleva, sin darnos cuenta, a tolerar situaciones que nos desgastan emocionalmente. Aquí es donde Deepak y Freud convergen. Ambos reconocen que nuestras experiencias pasadas moldean la forma en que nos relacionamos. La diferencia es que Deepak nos ofrece una salida más trascendental. En lugar de quedar atrapados en el trauma, nos invita a transformarlo a través de la conciencia y la individuación. El problema surge cuando confundimos amor con dependencia. Creemos que, si alguien se aleja de nosotros, es porque hicimos algo mal. Creemos que, si alguien no nos valora, es porque no somos suficientes. Pero lo que Deepak nos muestra es que, muchas veces, la forma en que los demás nos tratan no tiene nada que ver con nosotros, y todo que ver con ellos mismos. Si alguien no te valora, es posible que no tenga la capacidad emocional para hacerlo. Y aquí surge una gran verdad. La falta de valoración de otros nunca define tu valor real, solo refleja sus propias limitaciones. Pero hay algo aún más profundo que debemos entender. Deepak nos habla del proceso de proyección, que es la tendencia de las personas a ver en los demás lo que no quieren ver en sí mismas. Si te has encontrado con alguien que te menosprecia o que te ignora, pregúntate, ¿qué está proyectando en ti? Muchas veces, quienes no nos valoran tienen una lucha interna con su propia autoestima, con su propio miedo al abandono o con su incapacidad de amar de manera sana. Lo que hacen contigo no es un reflejo de quién eres, sino de quiénes son ellos.
Aquí es donde encontramos el mayor acto de poder. Dejar de reaccionar desde la carencia y empezar a actuar desde la conciencia. Deepak insistía en que, hasta que no nos hagamos dueños de nuestras emociones y heridas, seguiremos repitiendo los mismos errores. Si has notado que, una y otra vez, te encuentras con personas que no te valoran, detente. Pregúntate qué patrón estás repitiendo y, lo más importante, rompe con él. Muchas veces lo que nos duele no es la falta de valoración en sí misma, sino el golpe al ego. Nos sentimos indignados porque alguien que una vez nos admiró, ahora nos ignora. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Su atención o nuestro bienestar? Deepak nos enseña que el ego es un mecanismo frágil que busca control y aprobación. Pero la verdadera fortaleza está en el sí mismo, en esa parte de nosotros que no necesita demostrar nada a nadie, porque se basta a sí misma. Cuando entendemos esto, nuestra energía cambia. Ya no perseguimos a quienes nos ignoran. Ya no intentamos justificar por qué merecemos ser valorados. Simplemente nos retiramos, no por rencor, sino porque sabemos que nuestro valor no disminuye por la ceguera de otros. En ese momento, sin necesidad de palabras, el mensaje se transmite de manera más clara que nunca. La paradoja es que, cuando dejas de buscar validación, cuando decides caminar sin mirar atrás, es cuando las personas comienzan a verte de una manera distinta. Porque ya no actúas desde la carencia, sino desde la abundancia. No necesitas demostrar nada, y eso es lo que te hace atractivo, magnético, inconfundible. Pero esto no significa que siempre recibirás de vuelta lo que perdiste. A veces, al retirarte, descubres que la verdadera bendición no era recuperar a la persona, sino liberarte de alguien que no estaba a la altura de tu crecimiento. Como decía Deepak, no retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien está por venir. El verdadero cambio no ocurre en el otro, ocurre en ti. Porque cuando te das cuenta de que no necesitas que alguien más te valore para sentirte valioso, te conviertes en alguien imparable. Tu autoestima ya no está a merced de las acciones de otros. Tu paz no depende de la validación externa. Tu felicidad no se negocia. Y cuando llegas a ese punto, cuando realmente comprendes tu poder, la vida responde de una manera completamente nueva. Hoy quiero que hagas una elección. ¿Seguirás insistiendo en ser valorado por quien no tiene la capacidad de verte? ¿O elegirás alejarte, sanar y evolucionar hacia algo mejor? Porque lo cierto es que cada vez que aceptas menos de lo que mereces, le enseñas a los demás que está bien tratarte así. Pero cuando elevas tu estándar, el universo entero responde en consecuencia. Deepak nos dejó una enseñanza que puede transformar nuestra existencia. Conocerte a ti mismo es el comienzo de toda sabiduría. No se trata de cambiar a los demás, sino de cambiar la forma en que te relacionas contigo mismo. La respuesta nunca estuvo en ellos, siempre estuvo en ti. Es un compromiso contigo mismo, una declaración de independencia emocional, un recordatorio de que mereces ser visto, pero sobre todo, mereces verte a ti mismo con los ojos del amor propio. Deepak nos enseñó que nuestra psique es como un océano profundo, lleno de corrientes ocultas que determinan cómo nos relacionamos con los demás. Cuando alguien deja de valorarnos, lo primero que sentimos es una especie de vacío, como si de repente nos hubieran arrebatado algo esencial. Pero lo que Deepak nos hace ver es que esa sensación no proviene de la pérdida de la otra persona, sino del reflejo de algo más profundo. Nuestra propia desconexión con nosotros mismos. No es la ausencia del otro lo que nos duele, sino la ilusión de que dependíamos de su reconocimiento para sentirnos completos. Cuando nos encontramos en una situación donde no somos valorados, es común que entremos en una espiral de autoevaluación excesiva. Nos preguntamos qué hicimos mal, si podríamos haber actuado diferente, si debimos haber sido más pacientes o comprensivos. Sin embargo, Deepak nos advierte sobre este tipo de pensamientos, porque pueden convertirse en una trampa. Cuando intentamos racionalizar el comportamiento de los demás como si todo dependiera de nosotros, olvidamos un principio fundamental. Cada persona actúa según su nivel de conciencia y su propio desarrollo interno.
Si alguien no te valora, no siempre es porque hiciste algo mal, sino porque su forma de ver la vida no le permite apreciar lo que tiene enfrente. Uno de los conceptos más revolucionarios de Deepak fue la idea de la sombra, esa parte oculta de nuestra personalidad que no queremos aceptar. Muchas veces, cuando alguien nos ignora o nos da por sentado, sentimos un enojo profundo. Nos duele que no nos reconozcan. Nos molesta que no nos den el trato que creemos merecer. Pero Deepak nos haría una pregunta incómoda. ¿Por qué necesitas tanto la validación de esa persona? ¿Por qué su falta de aprecio tiene tanto poder sobre ti? Quizás en el fondo hay algo dentro de ti que tampoco te valora lo suficiente. Quizás esa falta de reconocimiento externo es solo un reflejo de una herida interna que aún no has sanado. Es en este punto donde la verdadera transformación ocurre. Cuando dejamos de buscar respuestas afuera y empezamos a mirar dentro. Si sientes que alguien no te valora, en lugar de enfocarte en lo que esa persona está haciendo mal, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué parte de mí ha permitido esta situación? ¿Dónde en mi vida ser tratado de esta manera? No para culparte, sino para recuperar tu poder. Porque la realidad es esta. Las personas te tratarán en la medida en que tú mismo te trates. Si estableces límites firmes, atraerás personas que los respeten. Si te valoras de manera inquebrantable, atraerás personas que lo perciban y actúen en consecuencia. El problema es que muchas veces confundimos el amor propio con la arrogancia o el egoísmo. Nos han enseñado que debemos ser comprensivos, pacientes y dar segundas oportunidades. Pero Deepak nos diría que el verdadero amor no es sacrificarse hasta el agotamiento, sino encontrar un equilibrio entre dar y recibir. Si te quedas en una relación donde no eres valorado, no estás demostrando amor, estás demostrando miedo. Miedo a estar solo, miedo a no encontrar a alguien mejor, miedo a no ser suficiente. Y ninguna relación basada en el miedo puede ser sana. La psicología también nos muestra algo fascinante. Nuestra tendencia a repetir patrones inconscientes. Si te has dado cuenta de que, una y otra vez, terminas en relaciones donde sientes que no te aprecian, es porque hay algo en tu interior que sigue atrayendo ese tipo de experiencias. No porque lo merezcas, sino porque tu subconsciente está tratando de resolver una herida del pasado. Tal vez en algún punto de tu vida, alguien significativo para ti te hizo sentir invisible. Tal vez un padre, una madre, una figura de autoridad. Y ahora, sin darte cuenta, buscas revivir ese escenario para, esta vez, obtener un resultado distinto. Pero la única forma de romper el ciclo no es luchando por ser valorado, sino dándote cuenta de que no necesitas esa validación para ser completo. Aquí entra en juego otro concepto clave de Deepak, la integración. En lugar de rechazar nuestro dolor o ignorar nuestras emociones, debemos abrazarlas y entender qué nos están tratando de decir. Si sientes rabia, frustración o tristeza porque alguien no te valora, no reprimas esos sentimientos. Pregúntate, ¿qué historia están contando sobre ti? Pregúntate, ¿qué parte de ti aún cree que necesita luchar por amor o reconocimiento? Y sobre todo, pregúntate si realmente quieres seguir dándole a alguien más el poder de definir tu valor. La respuesta es simple, pero poderosa. No necesitas convencer a nadie de que eres valioso. No necesitas demostrar nada. Tu existencia es suficiente. Tu presencia es suficiente. Y el momento en que aceptas esto sin dudarlo, es el momento en que tu energía cambia por completo. Algo curioso ocurre cuando adoptamos esta mentalidad. Las personas que antes nos daban por sentado comienzan a notarlo. Perciben que algo ha cambiado, que ya no estamos ahí esperando su reconocimiento, que ya no reaccionamos con desesperación ante su indiferencia. Y eso los obliga a enfrentarse a una realidad que no habían considerado, que la ausencia de alguien valioso es mucho más pesada que su presencia. En muchos casos, cuando te retiras con dignidad, las personas comienzan a buscarte de nuevo, no porque realmente hayan cambiado, sino porque han sentido el vacío de tu ausencia. Pero aquí es donde debes ser sabio. El hecho de que alguien regrese no significa que debas aceptarlo de inmediato. Pregúntate si realmente quieres volver a abrir la puerta.
Pregúntate si su regreso viene acompañado de una evolución real, o si simplemente es una reacción temporal al miedo de perderte. El verdadero triunfo no está en hacer que alguien vuelva, sino en darte cuenta de que nunca debiste haber luchado tanto por alguien que no supo valorarte. El verdadero crecimiento ocurre cuando decides que tu bienestar no está sujeto a la percepción de los demás. Deepak diría que en ese momento es cuando realmente tomas las riendas de tu destino. Hoy quiero dejarte con esta última reflexión. No midas tu valor por cómo los demás te tratan. No permitas que la falta de aprecio de una persona defina cómo te ves a ti mismo, porque en el momento en que dejas de necesitar que te valoren, es cuando realmente te conviertes en alguien imposible de ignorar. Esta es tu afirmación, tu declaración de independencia emocional, un recordatorio de que no necesitas demostrar nada, que el amor y el respeto comienzan por ti, y que cuando realmente comprendas esto, atraerás a personas que te valoren sin necesidad de pedirlo. Continúa con nosotros, porque en la siguiente parte, exploraremos cómo este cambio de mentalidad puede transformar no solo tus relaciones, sino cada aspecto de tu vida, porque esto no se trata solo de los demás, se trata de ti, de tu poder y de la vida que mereces construir. Deepak afirmaba que, hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Si constantemente te encuentras en relaciones donde no te valoran, tal vez no es una casualidad, sino una manifestación de algo que llevas dentro. Puede que estés repitiendo un patrón inconsciente de búsqueda de validación, y la única manera de romperlo no es exigiendo que los demás te vean, sino permitiéndote a ti mismo verte con claridad. En el momento en que reconoces esto, recuperas el control de tu vida. Uno de los conceptos más poderosos de Deepak es la idea de la individuación. Este proceso no es más que el camino hacia la totalidad, el momento en que dejamos de vivir para complacer a otros y comenzamos a vivir en sintonía con nuestra verdadera esencia. Si alguien deja de valorarte, no intentes encajar en su mundo. No trates de ajustarte a sus expectativas. En cambio, regresa a ti, a tus principios, a lo que realmente eres. La individuación significa dejar de buscar aprobación externa y convertirte en una persona completa, sin depender de cómo los demás te perciben. Cuando alguien deja de valorarte, el instinto más común es tratar de demostrarles lo que están perdiendo. Yo no os diría que esto es un error, porque en ese intento de demostrar, en realidad estamos entregando nuestro poder. La mente humana no reacciona a la insistencia, sino a la ausencia. La psicología profunda de Deepak nos muestra que muchas veces el desapego es el acto más poderoso que puedes hacer, no para manipular, sino porque el vacío crea conciencia. Cuando te alejas, cuando decides no insistir, cuando ya no persigues, es cuando los demás comienzan a notar tu presencia. El truco que Deepak nos dejó no es una estrategia de manipulación, sino un principio de transformación interna. Cuando cambias tu relación contigo mismo, el mundo a tu alrededor cambia. No se trata de hacer que alguien te valore a la fuerza, sino de darte cuenta de que nunca debiste haber estado en una posición donde tu valor dependía de alguien más. La manera en que permites que los demás te traten es el reflejo de la relación que tienes contigo mismo. Si te respetas profundamente, si estableces límites claros, si tienes un amor inquebrantable por ti mismo, las personas lo percibirán y responderán en consecuencia. Deepak hablaba mucho del arquetipo del sanador herido. Esa tendencia a querer arreglar a los demás, a quedarnos en relaciones esperando que la otra persona nos vea, nos valore y nos ame como creemos merecer. Pero aquí está el problema. No es tu tarea sanar a nadie. No es tu responsabilidad hacer que alguien reconozca lo que eres. Si una persona no te valora, no es porque no seas suficiente, sino porque sus propios límites emocionales le impiden verlo. Deepak diría que el verdadero sanador no es el que intenta cambiar a otros, sino el que se sana a sí mismo, y en ese proceso, inspira a los demás a hacer lo mismo. Es un error pensar que si alguien no te valora hoy, lo hará mañana si te esfuerzas más. Deepak nos enseña que el tiempo no cambia a las personas,
solo revela lo que siempre fueron. Alguien que no supo apreciar tu presencia, probablemente tampoco sabrá apreciar tu regreso. Por eso, en lugar de esperar que el otro cambie, la verdadera evolución ocurre cuando decides que tu bienestar es más importante que la validación de alguien que no supo verte en su momento. No se trata de cortar lazos desde el rencor, sino de hacerlo desde la conciencia de que mereces algo mejor. Uno de los principios centrales del pensamiento de Deepak es que toda crisis es una oportunidad de transformación. Si en este momento sientes el dolor de no ser valorado, no lo veas como una derrota, sino como un llamado a despertar. Es el universo empujándote a un nivel de conciencia superior. No se trata solo de cambiar tu relación con una persona específica, sino de cambiar la relación que tienes con todas las personas en tu vida, incluyendo la más importante, la que tienes contigo mismo. Cuando dejas de insistir en que los demás te vean, te abres a la posibilidad de atraer personas que realmente lo hagan, no porque las estés buscando, sino porque tu energía ha cambiado. Deepak afirmaba que lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. En el momento en que aceptas que no necesitas la validación externa para sentirte completo, comienzas a experimentar una paz interna que no depende de nada ni de nadie. Y lo más paradójico es que, cuando alcanzas ese estado, es cuando naturalmente empiezas a ser valorado por quienes realmente importan. Hoy quiero que te hagas una pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir entregando tu energía a quienes no la valoran? ¿O estás listo para recuperar tu poder? Porque la decisión es tuya. Puedes seguir tratando de ser visto, o puedes convertirte en alguien tan completo que no necesites ser reconocido para saber su valor. Este es tu recordatorio de que tu esencia es inquebrantable y que, a partir de hoy, decides brillar sin necesidad de que alguien más lo valide. Deepak sostenía que la psique humana opera bajo principios que la mayoría de las personas desconocen. No actuamos de manera espontánea o al azar. Nuestras relaciones, nuestras emociones y nuestras reacciones son el producto de mecanismos inconscientes que han sido moldeados desde la infancia. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas no te valoran, la respuesta puede no estar en ellas, sino en los patrones que has permitido en tu vida sin darte cuenta. Deepak enseñó que el mundo externo no es más que un reflejo de nuestro mundo interno. Y hasta que no tomemos control de lo que ocurre dentro de nosotros, seguiremos viendo los mismos resultados en nuestras relaciones. El concepto de complejo de Deepak es fundamental para entender por qué algunas personas parecen atrapadas en dinámicas de falta de valoración. Un complejo es una acumulación de experiencias emocionales no resueltas que influyen en nuestro comportamiento. Si creciste en un entorno donde sentías que debías esforzarte demasiado para recibir amor, es probable que repitas ese mismo patrón en la adultez. De manera inconsciente, atraerás personas que te harán sentir como si tu amor tuviera que ser ganado, como si siempre tuvieras que demostrar tu valor. Lo peligroso de este patrón es que, cuanto más intentas ser valorado, más refuerzas la idea de que no eres suficiente por ti mismo. Deepak también hablaba sobre el yo idealizado, la imagen que creamos de nosotros mismos basada en lo que creemos que los demás quieren ver. Si has pasado la vida tratando de ser lo que los demás esperan, en lugar de ser quien realmente eres, entonces es normal que en algún punto sientas que nadie te valora. No porque no tengas valor, sino porque has estado mostrando una versión de ti que no es auténtica. Las personas no pueden apreciar lo que no ven. Y si siempre has tratado de encajar en lugar de expresarte con libertad, entonces los demás nunca han tenido la oportunidad de conocerte realmente. Sigmund Freud, maestro y luego rival de Deepak, planteó que muchas de nuestras relaciones están determinadas por la compulsión a la repetición. Según Freud, nuestra mente tiende a recrear una y otra vez las mismas experiencias, especialmente aquellas que fueron traumáticas, con la esperanza de darles un desenlace distinto. Si sientes que constantemente te rodeas de personas que no te valoran, no es una coincidencia. Es tu subconsciente tratando de reescribir una historia pasada. Pero aquí es donde Deepak se separa de Freud. Mientras que Freud se enfocaba en el pasado y en los traumas,
Deepak nos invita a mirar hacia adelante, a integrar lo que hemos vivido y transformarlo en algo nuevo. Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, decía que la clave para superar cualquier sufrimiento es encontrarle un propósito. Si alguien no te valora, en lugar de aferrarte a la desesperación, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita crecer a partir de esta experiencia? En lugar de lamentarte por la falta de reconocimiento de los demás, utilízalo como una oportunidad para fortalecer tu identidad y tu autoestima. Frankl sobrevivió al Holocausto porque entendió que el sentido de su vida no dependía de lo que los demás le hicieran, sino de la forma en que él decidiera interpretar su realidad. Carl Rogers, uno de los padres de la psicología humanista, afirmaba que el amor propio es la base de cualquier relación sana. Si aceptas menos de lo que mereces, es porque, en el fondo, no has aprendido a amarte de manera incondicional. No se trata de arrogancia, sino de comprensión. No necesitas que los demás te validen para saber que eres digno de amor y respeto. En el momento en que comprendes esto, dejas de buscar atención en quienes no pueden darte lo que necesitas. Uno de los errores más comunes que cometemos es creer que la falta de valoración es una señal de que debemos esforzarnos más. Pero la verdad es que, cuando alguien no te valora, lo peor que puedes hacer es intentar convencerlo de tu valor. El simple acto de tratar de demostrar tu importancia ya implica que, en algún nivel, crees que debes justificar tu existencia. Deepak diría que la solución no es luchar por ser visto, sino aprender a vernos a nosotros mismos con claridad. Cuando realmente comprendes lo que vales, la necesidad de validación externa desaparece. Erich Fromm, en su libro El arte de amar, explica que el amor no es algo que se recibe, sino algo que se cultiva dentro de uno mismo. Si esperas que los demás te valoren para sentirte completo, estarás condenado a la frustración. La única manera de romper con este ciclo es aprender a valorarte primero, sin esperar a que el mundo te lo confirme. Deepak complementa esta idea al afirmar que la autoaceptación es la clave para la transformación. En el momento en que te aceptas plenamente, la forma en que los demás te tratan cambia radicalmente. El neurólogo y psiquiatra Donald Winnicott hablaba del verdadero yo y el falso yo. Si sientes que las personas no te valoran, pregúntate, ¿estoy mostrando mi verdadero yo o solo la versión de mí que creo que los demás quieren ver? Si no te muestras auténtico, es normal que los demás no reconozcan tu valor. Pero, en el momento en que comienzas a expresarte de manera genuina, las personas correctas te verán por quien realmente eres. La falta de valoración no es solo un problema externo, es una invitación a mirar hacia adentro. Deepak decía que el camino hacia la plenitud es solitario, porque implica alejarse de lo que es falso y acercarse a lo que es real. Si te sientes solo en este proceso, no es porque estés haciendo algo mal, sino porque estás dejando atrás todo lo que ya no encaja contigo. Y aunque en el momento pueda parecer doloroso, con el tiempo te darás cuenta de que fue la mejor decisión que pudiste tomar. No eres el reflejo de cómo los demás te tratan, no eres el resultado de la percepción de otros. Eres lo que tú decides ser. Y en el momento en que asumes este poder, el mundo a tu alrededor cambia, no porque lo estés forzando, sino porque tu energía ya no está basada en la necesidad, sino en la abundancia. Deepak nos enseñó que el ser humano tiene dentro de sí todas las respuestas que necesita. Solo debemos atrevernos a mirarnos con valentía y aceptar lo que siempre estuvo ahí, nuestro propio valor. Deepak sostenía que la mayoría de las personas viven en una prisión construida por su propio inconsciente. No se dan cuenta de que sus relaciones, su manera de reaccionar ante la vida, sus frustraciones y sus miedos son producto de patrones ocultos que han repetido una y otra vez sin ser conscientes de ello. Por eso, cuando alguien deja de valorarnos, el error más grande que podemos cometer es enfocarnos en la otra persona, preguntándonos qué hicimos mal o cómo podemos cambiar su percepción. Deepak nos diría que la verdadera pregunta no es ¿por qué me trata así?, sino ¿por qué permito que esto me afecte? En ese cambio de enfoque está la clave para recuperar tu poder. Lo más impactante de la psicología profunda es que, cuando comprendes sus principios, ya no puedes volver a ver el mundo de la misma manera.
Deepak nos dice que no hay accidentes en nuestras relaciones. Si sientes que una y otra vez te encuentras en la misma situación, lidiando con personas que no te valoran, no es casualidad. Es un reflejo de algo en tu interior que aún no ha sido comprendido. Tal vez has aceptado migajas de afecto porque, en algún nivel, crees que eso es lo que mereces. Tal vez has tolerado la indiferencia porque aprendiste que así es el amor. Pero lo cierto es que, hasta que no decidas romper con este ciclo, seguirás atrayendo el mismo tipo de situaciones una y otra vez. Deepak afirmaba que el ser humano tiene dentro de sí dos fuerzas opuestas: la luz y la sombra. La luz es nuestra parte consciente, la que quiere amor, respeto, reconocimiento. La sombra es todo aquello que negamos de nosotros mismos. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestro sentimiento de no merecimiento. Lo que muchas personas no comprenden es que, cuanto más rechaces tu sombra, más control tendrás sobre ti. Si hay algo dentro de ti que aún no ha aprendido a valorarse, seguirás atrayendo relaciones donde esa herida se refleje. No porque lo merezcas, sino porque el inconsciente siempre buscará recrear el mismo escenario hasta que aprendas la lección. Es por eso que, cuando alguien deja de valorarte, el peor error que puedes cometer es reaccionar con desesperación, porque la desesperación no es más que la manifestación de tu sombra pidiendo ser vista. Deepak nos enseñó que la única manera de sanar es enfrentar lo que hemos estado evitando. En lugar de preguntarte por qué esa persona no te ve, pregúntate, ¿dónde en mi vida he estado ciego a mi propio valor? ¿En qué momento acepté ser tratado de una manera que no corresponde con mi verdadero ser? Uno de los conceptos más fascinantes de Deepak es el sí mismo, la parte más profunda y auténtica de nuestra identidad. Cuando vivimos en función de la aprobación de los demás, estamos desconectados de nuestro sí mismo. Nos convertimos en lo que Deepak llamaba la persona, una máscara que usamos para encajar en la sociedad, para ser aceptados, para evitar el rechazo. Pero esta máscara tiene un precio. Nos aleja de nuestra esencia y, lo que es peor, hace que las personas no nos vean realmente. ¿Cómo alguien puede valorarte si ni siquiera estás mostrándote tal como eres? Cuando te liberas de la necesidad de ser valorado, algo increíble sucede. Ya no buscas convencer a nadie de que eres digno. Ya no tratas de encajar en expectativas ajenas. Simplemente existes en tu verdad, en tu autenticidad. Y lo que es aún más sorprendente, las personas comienzan a notar la diferencia. Deepak diría que esto ocurre porque el inconsciente colectivo responde a la energía real, no a la máscara que intentas proyectar. Cuando eres auténtico, tu presencia se siente de una manera distinta. Ya no eres alguien que busca ser validado, eres alguien que simplemente es. Este principio es tan poderoso que, cuando lo aplicas, transforma no solo tus relaciones, sino toda tu vida. Viktor Frankl decía que, cuando ya no podemos cambiar una situación, lo que nos queda es cambiarnos a nosotros mismos. Si alguien no te valora, en lugar de tratar de cambiar su percepción, cambia la forma en que tú te percibes. Porque, cuando elevas toda tu imagen, la manera en que los demás te tratan cambia automáticamente. Desde la psicología social, estudios han demostrado que las personas tienden a valorar más aquello que perciben como escaso. Deepak lo entendió mucho antes que la ciencia moderna. Él nos enseñó que, cuando nos retiramos de situaciones donde no somos apreciados, creamos un vacío que obliga a los demás a reevaluar su percepción de nosotros. No porque estemos manipulando, sino porque estamos restableciendo el equilibrio natural de la relación. Y aquí está la gran paradoja. Cuando dejas de buscar ser valorado, comienzas a hacerlo. Abraham Maslow, en su famosa teoría de la jerarquía de necesidades, afirmaba que la autorrealización solo ocurre cuando dejamos de depender de la validación externa. Si vives esperando que alguien más te diga que eres valioso, nunca alcanzarás la cima de tu potencial. Deepak complementa esta idea al decir que el ser humano solo encuentra verdadera paz cuando aprende a escucharse a sí mismo, en lugar de escuchar las opiniones de los demás. Una de las frases más impactantes de Deepak es: no retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien está por venir. En esta simple afirmación hay una verdad profunda.
La vida siempre nos está guiando hacia lo que realmente necesitamos, pero muchas veces nos aferramos a lo que ya no nos sirve por miedo a la incertidumbre. Si alguien no te valora, es porque su presencia ya no tiene un propósito en tu crecimiento. No es un castigo, es una invitación a abrir espacio para lo que realmente te hará bien. El error que la mayoría de las personas cometen es creer que la felicidad está en ser amados por los demás. Deepak nos diría que la verdadera felicidad está en aprender a amarnos a nosotros mismos sin condiciones. Porque, cuando logras esto, todo lo demás se acomoda. Las personas correctas llegan, las relaciones mejoran y, lo más importante, la paz interior se convierte en tu estado natural. Hoy quiero que recuerdes esto. Tu valor no depende de quién te vea, quién te reconozca o quién te admire. Tu valor está en tu existencia, en tu esencia, en tu capacidad de ser tú mismo sin miedo. Y en el momento en que realmente comprendas esto, te darás cuenta de que nunca más tendrás que luchar por ser valorado, porque ya lo eres. Esta será tu declaración, tu compromiso contigo mismo. Porque a partir de este momento, decides vivir desde la certeza de tu propio valor, sin necesidad de que el mundo te lo confirme. Deepak nos dejó una enseñanza que resuena con una verdad inquebrantable. La vida no te dará lo que deseas, sino lo que estás dispuesto a aceptar para ti mismo. Si sigues permitiendo que te traten con indiferencia, si sigues justificando la falta de reconocimiento, entonces la vida te seguirá enviando la misma lección, hasta que decidas cambiar. Pero aquí está la clave. Ese cambio no ocurre en el otro, ocurre en ti. En el momento en que tomas la decisión de no aceptar menos de lo que mereces, todo a tu alrededor comienza a transformarse. No es el destino, no es la mala suerte, no son los demás. Es tu energía, tu mentalidad, tu capacidad de decir, no más. Deepak afirmaba que el inconsciente nos lleva una y otra vez a las mismas situaciones, hasta que aprendemos la lección que debemos aprender. Si hoy estás aquí leyendo esto, no es casualidad. Es porque tu alma ya está lista para un nuevo nivel de conciencia, porque ya no puedes seguir conformándote con lo que una versión antigua de ti aceptaba. El verdadero despertar no ocurre cuando los demás empiezan a valorarte, sino cuando tú decides que ya no necesitas esa validación para sentirte completo. Ahí es donde ocurre la magia. Dejas de mendigar amor, dejas de exigir reconocimiento, dejas de intentar demostrar tu valía. Simplemente existes en tu verdad, con la certeza absoluta de que eres suficiente. Y cuando llegas a ese punto, el mundo entero cambia su forma de verte. Deepak decía, lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Si sigues luchando por ser visto, seguirás sintiéndote invisible. Si sigues esperando que te valoren, seguirás encontrando personas que no lo hacen. Pero si decides aceptar que tu valor no depende de nadie más que de ti, en ese instante te liberas. En ese instante comienzas a atraer lo que realmente mereces. Imagina por un momento cómo sería tu vida si ya no necesitaras probarle nada a nadie. Si caminaras con la seguridad de quien sabe lo que vale, sin necesidad de gritarlo, sin necesidad de convencer a nadie. Si tu energía hablara por sí sola, si tu sola presencia bastara para que las personas sintieran que están en la presencia de alguien que se respeta a sí mismo. Esa es la verdadera transformación. Esa es la verdadera libertad. No más excusas, no más buscar afuera lo que siempre ha estado dentro de ti. A partir de hoy, cada vez que alguien no valore tu presencia, en lugar de luchar por su reconocimiento, sonríe, porque ahora sabes algo que antes no sabías. Su falta de valoración no tiene nada que ver contigo. Es solo un reflejo de su propia incapacidad de ver lo valioso. Y eso ya no es tu problema. Hoy quiero que tomes una decisión radical. Quiero que elijas elevar tus estándares, que te prometas a ti mismo que nunca más aceptarás menos de lo que mereces. Que recuerdes, en cada interacción, en cada relación, en cada situación, que el mundo solo reflejará la forma en que tú te ves a ti mismo. ¿Estás listo para asumir ese poder? Porque cuando lo hagas, nada volverá a ser igual. Ahora es el momento de cerrar este capítulo con una frase que marcará un antes y un después en tu vida. Hazlo, no por nosotros, sino por ti,
porque este es tu compromiso, tu declaración, tu grito de independencia emocional. Y ahora, para hacer todo esto aún más real, vamos a llevarlo a la vida. Vamos a ver cómo esta enseñanza cobra forma en una historia que podría ser la tuya, la mía o la de cualquiera que haya sentido el peso de no ser valorado. Porque a través de la historia comprenderás de manera más profunda lo que hoy hemos aprendido. Prepara tu mente y tu corazón, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu manera de ver la vida para siempre. El eco de sus pasos resonaba en el apartamento vacío. Alan se quedó de pie, observando la silla donde ella solía sentarse, el café que nunca terminó, la ausencia palpable de su presencia. No era la primera vez que sentía que alguien importante se desvanecía de su vida. Pero esta vez había algo distinto. No hubo gritos, no hubo discusiones, solo una indiferencia creciente. Un distanciamiento tan sutil que, cuando finalmente se dio cuenta, ella ya estaba demasiado lejos. Recordó cómo comenzó todo. Al principio, Lara solía mirarlo con admiración. Cada palabra suya era escuchada con atención, cada gesto correspondido con calidez. Pero con el tiempo, esa luz en sus ojos se apagó. Sus respuestas se volvieron mecánicas, sus sonrisas cortas, su interés casi inexistente. Alan intentó recuperar lo que tenían, hacer más, dar más. Pero cuanto más intentaba acercarse, más distante se volvía ella. «No es nada, solo estoy ocupada», le decía, mientras miraba su teléfono con la atención que antes le daba a él. El vacío dentro de Alan crecía con cada rechazo disfrazado de indiferencia. Sentía que se estaba desvaneciendo, que su presencia había pasado de ser una prioridad a ser una sombra en la vida de Lara. Se decía a sí mismo que era solo una fase, que con el tiempo todo volvería a la normalidad. Pero la normalidad nunca regresó. El día en que Lara decidió irse, no hubo lágrimas ni súplicas. Alan se quedó de pie, viéndola cerrar la puerta, sintiendo que algo dentro de él se quebraba. En otro momento de su vida, habría tratado de convencerla de quedarse, habría buscado maneras de demostrarle su valor. Pero en esta ocasión, algo diferente ocurrió dentro de él. Esa noche, mientras el silencio del apartamento lo envolvía, Alan recordó un libro que había comprado meses atrás y que nunca había leído. El hombre y sus símbolos, de Deepak. Se sentó en el sofá y comenzó a leer, sin saber que esas páginas contenían respuestas que cambiarían su vida. Deepak hablaba de la sombra, aquella parte de nosotros que ignoramos, reprimimos o tememos. Alan nunca se había considerado alguien que mendigara amor. Pero ahí estaba la verdad. Había pasado su vida buscando validación en los demás, siempre intentando ser suficiente, siempre tratando de ser visto, sin darse cuenta de que en el fondo no era el mundo quien lo ignoraba, sino él mismo. Cerró el libro y miró su reflejo en la ventana. ¿Quién era sin la necesidad de ser valorado por otros? Esa pregunta le quemó el pecho, porque no tenía una respuesta clara. A la mañana siguiente, en lugar de escribirle a Lara, en lugar de tratar de reparar lo que ya estaba roto, Alan tomó una decisión diferente. Se levantó, salió a la calle y comenzó a caminar sin rumbo, dejando que sus pensamientos se aclararan con cada paso. Las palabras de Deepak seguían resonando en su mente. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Alan se detuvo, miró a su alrededor y comprendió algo que nunca antes había querido aceptar. Toda su vida había estado atrapado en el mismo patrón. Lara no era la primera que dejaba de valorarlo. Pasó con amigos, con compañeros de trabajo e incluso con su propia familia. Siempre sintió que tenía que hacer algo extraordinario para que lo reconocieran, para que lo quisieran. Pero ahora entendía la verdad. El problema nunca habían sido los demás, sino la forma en que él mismo se percibía. Si quería cambiar su vida, tenía que romper con esa creencia desde la raíz. Regresó a casa, sacó una libreta y escribió en la primera página: Mi valor no depende de la percepción de los demás. Mi presencia es suficiente. No sabía aún qué haría con esa afirmación, pero algo dentro de él le decía que era el inicio de algo grande. Las semanas pasaron y con cada día que transcurría,
Alan notó algo sorprendente. Antes, cuando alguien se alejaba, él corría tras ellos. Pero ahora, cuando alguien no respondía con el mismo interés, simplemente lo aceptaba y seguía adelante. No porque no le importara, sino porque entendía que no podía forzar a alguien a verlo. Deepak hablaba del proceso de individuación como el camino para convertirte en quien realmente eres, sin depender de las expectativas externas. Alan decidió que, en lugar de enfocarse en quién lo valoraba o no, comenzaría a enfocarse en sí mismo. Retomó su amor por la música. Empezó a ejercitarse no para verse bien, sino para sentirse fuerte. Volvió a leer libros que le apasionaban. Salió a caminar por el simple hecho de disfrutar el aire fresco. Lo más curioso fue lo que ocurrió después. Las mismas personas que antes lo ignoraban comenzaron a notarlo. Sus amigos, que solían cancelarle planes a último minuto, ahora buscaban su tiempo. Incluso Lara, después de semanas sin contacto, le escribió un mensaje casual. «Hey, ¿cómo has estado?» Alan sonrió, no con resentimiento, sino con la certeza de que ya no era el mismo hombre que una vez esperó su validación. No respondió de inmediato, no porque quisiera jugar un juego de indiferencia, sino porque, por primera vez en su vida, no sentía la necesidad de hacerlo. Se dio cuenta de que el simple acto de dejar de perseguir hacía que el mundo respondiera de manera diferente. Cuando Alan finalmente decidió responderle a Lara, lo hizo sin expectativas. No tenía la intención de volver con ella, pero sí de cerrar ese capítulo con dignidad. Se encontraron en un café. Lara lo miró con una expresión que él conocía bien, la mirada de quien ha notado un cambio, de quien se da cuenta de que lo que antes daba por sentado ya no es accesible. «Te ves bien», dijo ella, removiendo su café con la cucharilla. Alan simplemente sonrió. No necesitaba que ella lo notara, porque él ya lo sabía. Conversaron durante un rato, pero en un momento Lara bajó la mirada y dijo: «Siento haberme alejado así, no sé por qué lo hice, pero ahora que te veo, siento que fue un error». Antes, Alan habría sentido un alivio enorme al escuchar esas palabras. Habría pensado que finalmente ella lo veía, que finalmente era valorado. Pero ahora entendía algo que antes no veía. El problema nunca fue su valor, sino la ceguera de los demás. Y quien necesita perderte para reconocerte, nunca mereció estar a tu lado. No necesitaba su arrepentimiento para sentirse validado. Con una sonrisa tranquila, levantó la vista y dijo: «Está bien, Lara. No hay nada que perdonar». Y con esas palabras cerró el capítulo. Los meses pasaron y Alan descubrió algo que nunca antes había sentido: paz. Una paz que no dependía de quién estaba en su vida ni de quién lo valoraba. Deepak tenía razón. Cuando te conviertes en la mejor versión de ti mismo, sin necesidad de validación externa, el mundo entero responde de manera diferente. Desde entonces, cada vez que alguien se alejaba, cada vez que sentía que su presencia no era apreciada, en lugar de luchar, simplemente sonreía, porque ahora sabía la verdad. El valor de su existencia no dependía de la percepción de nadie más. Había renacido, no como el hombre que buscaba ser visto, sino como el hombre que, sin importar quién mirara, siempre brillaría. La historia de Alan es un reflejo de un patrón que muchas personas experimentan a lo largo de su vida: el deseo de ser valorados y el sufrimiento que conlleva cuando esa validación no llega. Desde una perspectiva psicológica, este tipo de situaciones no son meras coincidencias. Como Deepak explicaba, nuestra psique está moldeada por experiencias pasadas, creencias inconscientes y heridas emocionales que determinan la manera en que nos relacionamos con los demás. El primer punto crucial en la historia de Alan es la manera en que reaccionó ante el distanciamiento de Lara. Inicialmente, su instinto fue el mismo que ha sido programado en muchas personas: hacer más, demostrar su valor, luchar por mantener el interés de la otra persona. Este comportamiento está directamente relacionado con lo que en psicología se conoce como apego ansioso, un patrón desarrollado muchas veces en la infancia, cuando el amor y la aceptación fueron percibidos como condicionales. Desde la perspectiva de Deepak, Alan estaba atrapado en un ciclo de proyección. Proyectaba en Lara su necesidad de validación.
sin darse cuenta de que lo que realmente buscaba no era el amor de ella, sino la confirmación de su propio valor. Deepak afirmaba que muchas de nuestras relaciones están diseñadas por nuestra mente para enfrentarnos a aquello que negamos en nosotros mismos. En este caso, Alan negaba su propio merecimiento, por lo que su inconsciente lo llevó a una situación en la que sintió la necesidad de probar su valía. Otro concepto clave que se refleja en la historia es el de la sombra, un término deepakuyano que hace referencia a las partes de nosotros mismos que reprimimos o ignoramos. La sombra de Alan estaba formada por su miedo al rechazo, su inseguridad y su creencia de que debía luchar para ser querido. Mientras él no tomara conciencia de esta parte oculta de sí mismo, seguiría manifestando situaciones donde su sombra se hiciera evidente. El punto de inflexión en la historia ocurre cuando Alan, en lugar de seguir buscando validación externa, empieza a mirar hacia adentro. Deepak decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Cuando Alan toma la decisión de detenerse y analizar su propia percepción de sí mismo, rompe con el ciclo de repetición. La transformación de Alan es lo que Deepak llamaría individuación, el proceso de integración de la psique, en el que una persona deja de depender de la aprobación externa y comienza a vivir desde su esencia. Alan deja de luchar, deja de intentar demostrar su valor, y en ese acto de soltar es cuando recupera su verdadero poder. Este cambio de mentalidad es clave en el ámbito terapéutico. Muchas personas creen que deben modificar el comportamiento de los demás para ser apreciados, cuando en realidad, la única transformación que deben hacer es en su relación consigo mismos. En la historia, una vez que Alan deja de buscar ser visto, su energía cambia, y de manera natural, las personas a su alrededor empiezan a percibirlo de otra forma. Sin embargo, lo más importante del viaje de Alan no es que Lara regrese o que las personas comiencen a notarlo. Lo más relevante es que, cuando finalmente recibe la validación que antes anhelaba, ya no la necesita. Este es el momento en el que Alan alcanza la verdadera libertad psicológica. Su percepción de su propio valor ya no está atada a la aceptación de los demás. Desde el punto de vista de la terapia, este tipo de transformación es el objetivo principal del trabajo con la autoestima y la independencia emocional. Lograr que una persona pase de la dependencia a la autonomía psicológica requiere de un proceso profundo de autoconocimiento, de confrontar sus creencias limitantes y de aprender a relacionarse consigo mismo desde un lugar de amor propio y no de carencia. Otro aspecto interesante del caso de Alan es cómo las personas reaccionan a su cambio. En la psicología social se ha demostrado que los seres humanos tienden a valorar más lo que perciben como escaso. Cuando Alan cambia su actitud y deja de buscar validación, su ausencia se convierte en un reflejo del vacío que los demás no habían notado antes. Pero de nuevo, el mayor triunfo no es que los demás lo valoren, sino que él ya no necesita ser valorado para sentirse pleno. Esto es lo que Deepak llamaba la verdadera individuación. Convertirse en una persona completa que no depende de factores externos para su bienestar emocional. El caso de Alan es un ejemplo poderoso de lo que ocurre cuando una persona se enfrenta a su propia psique y decide cambiar su relación consigo mismo. Pero más allá de la historia, es importante entender cómo podemos aplicar estos principios en nuestra propia vida. Uno de los primeros pasos para salir de un ciclo de dependencia emocional es identificar la raíz del problema. ¿De dónde viene la necesidad de ser validado? ¿Qué experiencias pasadas han generado la creencia de que nuestro valor depende de la percepción de los demás? En terapia, este tipo de preguntas son fundamentales, porque nos permiten hacer consciente lo que antes era un comportamiento automático. Otro aspecto clave es la autoobservación. Deepak nos enseñó que muchas de nuestras acciones son impulsadas por el inconsciente. Si constantemente te encuentras en relaciones donde sientes que no te valoran, es importante preguntarte, ¿qué patrón estoy repitiendo? ¿Qué parte de mí está trayendo este tipo de dinámicas? Desde una perspectiva terapéutica, es fundamental trabajar en la autonomía emocional. Esto significa aprender a encontrar validación dentro de uno mismo, en lugar de buscarla en los demás.
La independencia emocional no significa que no necesitemos a otros, sino que nuestra paz mental no depende de su aprobación. Otro aspecto fundamental es la gestión de la sombra. En el caso de Alan, su sombra era su miedo al rechazo y su creencia de que debía esforzarse para ser querido. En nuestra propia vida, es necesario identificar qué aspectos de nosotros mismos hemos estado ignorando. Muchas veces, la falta de valoración externa es un reflejo de una falta de autovaloración interna. Es importante también trabajar en la aceptación del desapego. Deepak decía, no retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien está por venir. En muchas ocasiones, nos aferramos a lo que ya no es porque tenemos miedo a la pérdida. Pero en realidad, el acto de soltar nos permite abrir espacio para nuevas experiencias, nuevas conexiones y, sobre todo, una nueva relación con nosotros mismos. La historia de Alan nos muestra que el cambio ocurre cuando tomamos la decisión de cambiar nuestra perspectiva. La validación externa es efímera, pero la autoestima construida desde adentro es inquebrantable. Si aprendemos a vernos con los ojos del amor propio, ya no dependeremos de la mirada de los demás. Para cerrar esta reflexión, quiero que te hagas una pregunta. ¿En qué aspectos de tu vida aún estás buscando que alguien más te valore? Y, más importante aún, ¿qué pasaría si hoy decidieras empezar a valorarte a ti mismo sin esperar a que nadie más lo haga? Recuerda siempre esto. No es tu tarea convencer a nadie de tu valor. Tu único deber es recordarte a ti mismo todos los días que ya eres suficiente. Carl nos enseñó que la transformación verdadera no ocurre cuando cambiamos a los demás, sino cuando nos atrevemos a cambiar nuestra percepción sobre nosotros mismos. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo Alan pasó de ser alguien que buscaba validación externa a convertirse en una persona que encontró su propio valor dentro de sí. Pero ahora la pregunta más importante no es sobre Alan, es sobre ti. ¿En qué parte de tu vida sigues esperando que alguien más te valore? ¿Cuántas veces has sentido que, sin importar cuánto das, las personas a tu alrededor simplemente no lo notan? Y lo más importante, ¿por qué te duele tanto? Deepak afirmaba que todo lo que nos afecta profundamente es un reflejo de algo que llevamos dentro. Si el rechazo de alguien te hiere, no será porque hay una parte de ti que también se ha rechazado a sí mismo. Si la indiferencia de alguien te hace sentir pequeño, no será porque en el fondo hay una parte de ti que aún duda de su propia grandeza. Piensa en todas las veces que has tratado de demostrar tu valor. En todas las ocasiones en las que has dado más de lo que recibiste. En cada momento en el que has esperado una señal de reconocimiento. Y ahora pregúntate, ¿qué pasaría si dejaras de esperar? Deepak diría que la respuesta no está en el otro, sino en ti. Porque el día en que dejes de perseguir validación, el día en que decidas que tu valor no se negocia, será el día en que todo cambiará. Ahora dime, ¿qué te impide tomar esa decisión hoy? Si la historia de Alan te ha hecho reflexionar, quiero que dejes en los comentarios la siguiente frase. Hoy me elijo a mí mismo sobre la aprobación de los demás. Escríbelo como un compromiso contigo mismo, como un recordatorio de que no necesitas convencer a nadie de tu valía, porque tu existencia es suficiente. Y antes de despedirnos, quiero dejarte con una última pregunta. Si dejaras de buscar que otros te valoren, si simplemente caminaras con la certeza de que ya eres suficiente, ¿cómo se vería tu vida a partir de hoy? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tu transformación empieza en este mismo momento.